Buenas noches, profe Rosita y compañeras. A continuación vamos a hablar sobre las rutas de la información genética, replicación, transcripción y traducción del ADN. El proceso de replicación del ADN. Primero, de las dos hebras del ADN se separan una enzima conocida como helicasa, la cual rompe los enlaces puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las bases complementarias de las dos hebras. Una serie de proteínas llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las dos hebras durante todo el proceso. Luego, la doble hélice se separa formando una estructura bifurcada llamada horquilla, que replica allí donde va a comenzar el proceso de replicación una de las dos cadenas. La cadena continúa, se orienta en sentido 5' a 3', mientras que la otra cadena rezagada se orienta en dirección a 3' a 5'. Recordemos que ambas cadenas son antiparalelas. Cada cadena actúa como un molde para sintetizar las nuevas cadenas. Síntesis de la cadena continua. El ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima. El ARN primasa, los cebadores de ARN, son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena de ADN. Polimerasa comienza aquí a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios desplazándose por toda la cadena molde. Síntesis de la cadena rezagada. La replicación discontinua de ADN polimerasa únicamente puede sintetizar las cadenas en sentido de 5' a 3' para sintetizar la nueva cadena rezagada de ARN. N-primasa añade un cebador de ARN para que el ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego el ARN primasa regresa a otro cebador más adelante para que el ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento de una nueva cadena. Entonces queda formado por fragmentos discontinuos que se denominan fragmentos de Okazaki, nombrados así en honor al científico que los descubrió. Los fragmentos de Okazaki, unos con otros, de esta manera se obtienen dos copias idénticas de ADN semiconservativas. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Las enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción. Estos son nucleótidos y para formar una cadena de ARN usan una cadena de ADN como molde. Tiene 3 etapas. La iniciación, el ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor que se encuentra al inicio de un gen. Una vez unida al ARN polimerasa, separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de la cadena sencilla necesaria para la transcripción. La segunda etapa es la elongación, una cadena de ADN. La cadena de molde actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde, una base, a la vez la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ADN tiene la misma información de la cadena de ADN, contrario al molde en el gen, pero la base del uracilo en lugar de la timina. La tercera etapa es la terminación. Las secuencias llamadas terminación indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. En eucariotas, las moléculas de ARN deben ser procesadas después de la transcripción. Se empalman y se les añade una capa 5' y una cola de poli en sus extremos. Iniciando con la traducción presente, en el citoplasma existe una enzima, la lamina Sevilla transferasa RNA sintetasa. Esta enzima posee 2 sitios de unión. Uno de estos sitios reconoce un aminoácido específico seguido de la unión de una molécula de ATP y liberación de pirofosfato se da como resultado de la activación del aminoácido. Finalmente, una transferasa RNA entra en el otro sitio de unión de la enzima. Esto se une con el aminoácido activado y así, liberándose de la enzima, una amina civil transferasa RNA. Todo este proceso tiene como objetivo la activación de un aminoácido para que forme un enlace peptídico y la unión del RNA transferasa con su aminoácido correcto. El fin de esta fase de la traducción da lugar al primer paso de la síntesis de proteína,
la iniciación. Durante la iniciación, la subunidad pequeña de un ribosoma, según el extremo 5' del ARN mensajero, se mueve de dirección 5' a 3', hasta que se reconoce el codón de iniciación. A este punto, el aminosobil transferasa RNA, poseedor del anticodón correspondiente, se une con el codón de iniciación. Luego, la subunidad grande ribosoma, que presenta 3 sitios de unión, A, P y E, se junta con la subunidad pequeña. Toda su unidad forma el complejo de iniciación y seguido de esta fase está la elongación. Otra transferasa RNA acarreador de un aminoácido entra al sitio de unión del complejo A. Luego, esto forma un enlace entre los dos aminoácidos de los dos transferasa RNA, como resultado de la aminosobil transferasa RNA en el sitio P. Este se desacila. El ribosoma avanza al siguiente codón y el transferasa RNA desacilado sale por el sitio E. Mientras tanto, otra aminosobil transferasa RNA entra al sitio A y se repite el mismo proceso y permite formar una cadena de aminoácidos hasta que el ribosoma llegue y reconozca el codón de determinación y que marque el paso de la terminación. La cadena de aminoácidos abandona el ribosoma con la ayuda de proteínas denominadas factores de liberación. Esta cadena de aminoácidos es la proteína y representa el fin de la traducción. Como conclusión, tenemos que cada etapa de los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN son fundamentales, ya que cada uno sirve como base y precede a la siguiente. Son procesos complejos que forman parte de la vida.